Amén. La iglesia en general, bueno, un día de victoria, es un día de bendición y debemos entenderlo así. Por eso oraba desde esa posición de que debemos entender que venir a la iglesia no es un castigo, no es que estamos castigando nuestro cuerpo, estamos pagando una promesa o haciendo un sacrificio. Debemos entender que venimos a buscar el único que tiene la respuesta a todos nuestros problemas, el único que tiene la última palabra en toda situación, en toda circunstancia de nuestras vidas. ¿Ven? Por eso el título del mensaje es Consagrados por Dios. Hablábamos el domingo pasado de que la iglesia que brilla es la iglesia que se consagra a Dios, la iglesia que agrada a Dios, la iglesia que busca hacer la voluntad de Dios y no solo quedarse con una denominación o con un nivel denominacional, la iglesia tal o cual, o el nombre, o mi función, o esto o lo otro, sino agradar al cielo, llenar no solo las sillas del local, sino el cielo con vidas que Jesús reconozca. ¿Ven? Damos que Jesús mismo dice a aquellos que aparentemente estaban sirviendo de alguna manera, haciendo algún oficio para Dios, pero no había un corazón sincero, no había un cambio genuino, era una máscara. Y Jesús les dice: pártense de mí que no los conozco. Pero si echamos fuera demonios en tu nombre, si hicimos esto, hicimos aquello, pero no los conozco. Yo quiero que Jesús, a usted y a mí, a esta iglesia, no solo Maranata, cuerpo de Cristo, nos reconozca en cualquier parte. Que usted y yo nos paremos y le podamos decir a Jesús: Señor, aquí estoy, ven hijo. Que Jesús diga: ven hijo. Que Dios diga: entra a mi presencia. Eso es la iglesia. Eso es el evangelio. Es más que doctrinas, es más que paradigma. Es sencillo. Lo que pasa es que esa sencillez es compleja, porque esa sencillez te lleva a buscar agradar a Dios y muchas veces le vas a desagradar a los demás. Porque es necesario que como cristianos entendamos que tiene que haber una cultura. Así como venezolanos nos reconocemos por una cultura de la arepa, la cultura del folclore, del joropo, de tal cosa o del tambor, y muchas culturas que están aquí en Venezuela arraigadas, y se reconoce a los japoneses, a los chinos con otra cultura y a los europeos con otra cultura. Hay una cultura que identifica a los seres humanos en distintas regiones del mundo. Pero Dios quiere que el evangelio de Cristo sea una cultura en nuestras vidas, pero no para algo temporal, sino trascendental, entendiendo que el evangelio vino por medio de Jesús a ser afirmado por Cristo desde que Dios lo había fundado desde el principio del mundo. Vino a ser afirmado por Cristo para que usted y yo podamos pertenecer ahora a una cultura celestial. No solo la de su espacio territorial o donde nació, sino de algo celestial. Mire, el martes hablábamos, y los martes no queda grabada la enseñanza, por eso también es más importante que usted venga los martes. Fíjese, de la importancia de este cuerpo, que muchas veces menospreciamos el cuerpo y pensamos que lo espiritual solo depende de mi espíritu y tiene que desarrollarse en mi espíritu. Pero Dios nos dio un cuerpo para habitar en esta tierra, para que ese espíritu que está en ti y en mí
tuviera un lugar donde morar, donde habitar. Ese es tu cuerpo. Y lo más interesante de eso es que Dios permite este cuerpo para Él habitar contigo y conmigo en este cuerpo. O sea, Dios le da una importancia al cuerpo, un nivel tal que aún Cristo no resucita solo como espíritu, sino que resucita en un cuerpo glorificado, su mismo cuerpo, pero ahora lleno de gloria. O sea, Dios le da importancia a tu cuerpo, porque es donde Él quiere hacer morada contigo y conmigo. En la iglesia aprendemos, en la iglesia nos amolamos con los hermanos, escuchamos palabras, bendecimos, venimos a ser motivados, venimos a ser organizados, a poder bendecir a otros, a poder ser luz en las calles. Sin duda, es la iglesia, es el cuerpo. Pero mi intimidad, en mi intimidad, Dios quiere que este cuerpo sea su templo. Y que no solo Él pensemos, bueno, Señor, yo fui hoy ya a la iglesia, fui a tu casa, te visité. Gracias porque me recibiste, gracias porque me abriste las puertas, gracias porque me concediste el milagro. Pero cuando salgo por esa puerta, se me olvida que este cuerpo es el templo donde Él quiere estar. Dios puede. Dios puede, porque cuando Él sopló ese aliento de vida dentro de ti, dentro de mí, lo dije el martes, dejó un espacio tan grande que solo Él llena. Que solo Él llena. No lo llena la brujería, no lo llena la meditación, no lo llena la metafísica, no lo llena el conocimiento, no lo llena ningún otro pacto. Que Él es el creador, es el que te diseñó, es el que te pensó, es el que te soñó, es el que te ama, el que nos ama. Por eso somos, fuimos y seremos consagrados por Él. Es nuestra decisión, pero ahora fíjese. Quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 10, 16. Capítulo 10, versículo 16. Pues entendía que muchas veces nos ocupamos de correr a la tentación, de correr hacia la tentación, de correr hacia el pecado y de gatear o de ir con pasos muy lentos hacia la gracia de Dios. Porque yo creo que malinterpretamos la gracia como solo algo oportuno para perdonarme. Y yo puedo pecar, yo puedo abusar, tengo la gracia de Dios para perdonarme. Y menospreciamos o estamos haciendo un concepto a medias de lo que es la gracia. Diga, la gracia es todo. Es un todo. ¿Qué pasa? Dios permite por su gracia que nosotros nos podamos acercar a Él en todo momento. Sin duda que hay un espacio para recibir perdón por la gracia, pero yo puedo correr hacia la gracia para no pecar, para no caer en la tentación, para no ser humillado por Satanás, para no ser tentado hasta no resistir por todo lo que me rodee. Cuando yo entiendo que la gracia es mucho más integral, es mucho más amplia que solo un perdón inmerecido, puedo entender ahora que es el favor de Dios para yo acercarme al trono de su majestad, de su reino, de su grandeza. O sea que yo no tengo que vivir en miseria, no tengo que vivir en pobreza, en tristeza, en angustia, en amargura, en necesidad. Nada de eso. Eso no es el evangelio. Eso es donde yo vivía antes. Eso es donde el hombre habitaba antes, en el pecado, en la inmundicia, en todo lo que daña este cuerpo. Miren, si usted y yo entendemos que todas estas cosas
fueron diseñadas por Dios para bendecir al hombre por su gracia. El plan de Dios, los principios de Dios, son cosas que traen salud a tu cuerpo, bendicen tu alma, alegran tu alma, por supuesto alimentan tu espíritu. Que lo demás, todo lo que es la corriente del mundo, las tendencias, las cosas, las modas, esto, lo otro, pero lo que era antes abominación o malo, ahora es bueno, todas estas cosas al final llevan a deteriorar el cuerpo. Y no estoy diciendo que el tiempo no lo haga, sin duda que el tiempo lo hace, pero Dios nos da una salida. Porque no es solo para mi alma, no es solo para mi espíritu, sino también para mi cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús lo estaba hablando con sus discípulos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Lo preguntaba él. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted y yo entendamos que nos acercamos a Dios buscando un milagro. Todos necesitamos un milagro o muchos milagros. Pero Dios estaba propiciando en ese momento el mayor milagro para usted y para mí. El mayor milagro para la humanidad. Era que una vez y para siempre, tuviéramos la oportunidad, la legalidad. Escúcheme, Dios es legal. Dios es legal. Dios no va a hacer nada como un atajo, como una trampa. Él es el equilibrio del universo y estaba legalizando ante el universo entero el perdón suyo y mío. Estaba encerrando en un acto, el acto más puro, la gracia, el perdón, la misericordia, su favor, su gloria, en que Jesús fuera a la cruz injustamente. Y no fue un acto figurado, no fue un acto a medias, era un acto completo. Fue un acto completo. Por eso divide la historia de la humanidad. Aún el Antiguo Testamento, todo pacto del Antiguo Testamento queda bajo la gracia, bajo el pacto de la sangre que fue derramada por Jesús en la cruz. Mire, y esto nadie lo puede borrar. No es la comunión de la sangre de Cristo, la copa que tomamos, no es el pan que partimos, la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? La oración es un medio de gracia, un medio que hablamos y Dios permite que hablemos con Él por su gracia. El ayuno es un medio de gracia, son medios de gracia, son medios que cuando lo hacemos delante, a favor de Él, en la condición correcta, con el corazón correcto, son medios que nos permiten, nos dan una ventaja, nos dan cómo acercarnos a Él. Pero no hay una forma más efectiva que tener la revelación de que el cuerpo de Jesús fue molido, fue dañado, fue golpeado por mis transgresiones para que yo no padeciera eso, para que usted no padeciera eso por la eternidad, porque había que hacer legal el perdón para los hombres. Satanás le falló a Dios y fue expulsado. Y no ha recibido ese perdón.
Y todos los días le dice a Dios: pero a él sí lo perdonas, a ella sí lo perdonas, la perdonas. Y lo están haciendo por su voluntad. Yo simplemente les hablo al oído. Yo simplemente los impulso. O les digo: esta es la corriente de ahorita. O les digo: eso es bueno ya. Ya todo el mundo te acepta. Ya todo el mundo lo acepta. Ya eso es bueno. Dios quiere lo malo para ti. Dios no quiere que tú sepas. Es que tú no vales para ellos. Es que tú no vales para la iglesia. Tú no vales para Dios. ¿Quién es ese Dios? Dios es cualquier cosa en el universo. Dios es el universo. No, Dios creó el universo. El martes nos atrevíamos a aseverar o a tener la firmeza de decir, como dice la palabra, que Dios tiene una forma celestial o humana celestial. La Biblia habla de su mano, las palmas de su mano. La Biblia habla de sus ojos. La Biblia habla de su rostro. O sea que Dios no es la naturaleza, Dios creó la naturaleza. Dios no es el universo, Dios creó el universo. ¿Usted me está entendiendo? Ahí la idolatría a las estrellas y a los animales se nos cae. Sí, porque la gente quiere adorar los árboles, quiere adorar los animales, quiere adorar las estrellas, los planetas, al mejor planeta que está a millones de años luz de acá. ¿Qué estás haciendo con la Tierra? ¿Dónde estás pisando tú? ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Ves que nos dispersamos? Nos dispersamos en peleas infructuosas. Y no es que no valga la pena investigar, investiguemos. Seamos curiosos, sí, es interesante. Veía documentales hace poco de el primer hombre que fue a la luna y todo esto, y había hipótesis de que nunca se llegó a ese lugar, de que todo fue un montaje, pero que más nunca se viajó. Y es mentira, se viajó 6 veces después más. Pero ya hoy ya no rinde. Ya no hay un efecto monetario interesante para estar viajando a la luna, porque cuesta mucho. Y ya a la gente no le interesa. No, ya ha llegado 6 veces el hombre. ¿Ya qué? Ya no es una noticia trascendental. No genera likes. Ven. Pero es una realidad. Ahora, ¿usted cree que el astronauta no puede ser cristiano? Es que es lo ideal. ¿Por qué tengo que limitarme que si soy cristiano entonces no puedo estudiar, no puedo hacer esto, no puedo prepararme, tengo que ser mediocre, tengo que ser humilde? La humildad no está en que usted y yo seamos mediocres. La humildad está en que todo el conocimiento que Dios está impartiendo sobre tu vida y la mía, podamos canalizarlo sin orgullo, sin vanagloria, sin decir: es que yo lo logré, es que yo lo hice, es que yo, y ver a los demás como que no sirven, como que no valen, como que no tienen, como que no son. Eso es la humildad. Y usted y yo vamos a ser probados en humildad cuando nos esforzamos por ser excelentes. Porque a Dios no le interesa un humilde mediocre, sino un excelente humilde. Wow. Aplauda a Cristo. Entonces Jesús podía decir: Señor, hasta aquí he caminado, hasta aquí he hecho milagros, hasta aquí he hecho tu voluntad, hasta aquí he llegado con tus discípulos, escogí a los 12 y he caminado con este 12avo que habla mal de mí, que le mete la mano al bolsillo mío y al saco de la iglesia, o al saco de las ofrendas, el que anda planeando ahora asesinar. Y aún así anda conmigo. Lo amo, lo he amado y lo seguiré amando. Ese era Jesús allí. Estoy hablando de Judas. Yo planteaba eso en mi oración y yo: Señor, y es que muchas veces nos molestamos porque alguien habló, porque alguien dijo, porque alguien hizo. ¿Sabes todo lo que le hicieron a Jesús?
¿Sabes la impotencia que da el tener toda la autoridad para no calarse la sinvergüenzura de alguien? Para no tener que pasar la ofensa, o para poder pasar la ofensa por alto. El vituperio, el engaño, la mentira, la blasfemia. No, pero es que no es. No, pero qué tal. No, pero que eso no vale. Y él voluntariamente, por amor a Dios y por amor a usted y a mí, es necesario que esto se cumpla. Es necesario que esto quede en la historia. Es necesario que yo vaya a esa cruz. ¿Por qué? Él sabía que ese acto iba a legalizar la consagración de los hombres a Dios. Iba a legalizar el perdón de Dios hacia los hombres. Iglesia, no hay mayor milagro. No hay mayor milagro. Yo quiero que usted y yo lo entendamos. Mire, cualquier milagro económico es una bendición. Cualquier milagro de sanidad es una bendición. Cualquier milagro de que se le enderece todo lo torcido es una bendición. Pero todos esos milagros se quedan atrás si no podemos ser legales delante de Dios para ser perdonados. Para que esta vida, esta alma, este espíritu y este cuerpo puedan ser entonces un día aceptados, recibidos en la presencia de Dios. Mire, si usted y yo vemos que Cristo es el milagro más grande, nunca se nos va a hacer complicado predicarle a alguien. Porque es que usted va a predicar del corazón y la palabra va a fluir. Y no va a necesitar saberse el verso, el salmo tal con el tal desde el punto tal, porque llega la coma, ¿dónde era la coma? Y entonces ahí se le va la predicación, el enredo. Y cuando usted empieza a predicar a la gente tanto y dice, no, pero es que en el salmo tal del versículo tal y el punto tal, ya el que está escuchándolo, usted lo puede discutir con sus hermanos en un tiempo y es una bendición. Pero si usted está predicando en la calle, usted le empieza a la gente con eso, ya el que está escuchándolo, usted lo enredó. Porque la gente se queda echando números, 2, 3, ¿dónde? ¿En qué? Y usted hablándole después del amor o de lo que está en ese pasaje, pero la gente tiene su mente en el enredo que usted le dijo antes. Ahora, cuando usted le llega a alguien del corazón, mire, pero es que Cristo te ama. Me amó a mí primero, me rescató. Dios me legalizó delante de Él. Y me siguieron milagros, porque recibí sanidad, recibí liberación. Nunca más fui esclavo de esto. Nunca más regresé al pasado. Olvidé mi pasado. Él ya lo había olvidado para mí. Ese perdón sobre nosotros, iglesia, es el mayor milagro. Esa sanidad en mi mente de decir, no tengo culpa. Aunque fui culpable, aunque fui el que lo ejecutó, el que hizo, el que se metió en ese lugar, el que anduvo en tinieblas, el que estuvo o la que estuvo, aunque fui yo, hoy, por la gracia de Dios, por su amor y por la legalización de su perdón, soy libre. Amén. Aplauda a Cristo. Entonces nos consagramos recordando la muerte de Jesús. Era una pregunta. Y en ese momento era una pregunta alegórica porque se estaba hablando del pan y el vino que se reparte, como hoy vamos a repartir en la Santa Comunión, para recordar el sacrificio que Jesús hizo voluntariamente por usted y por mí. Cuando yo tengo eso presente, entonces yo me consagro recordando la muerte de Jesús. Corintios, el mismo Corintios, 1 Corintios 11 y 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga.
Entendamos entonces que Jesús, como hombre, en esa cruz murió al pecado. Murió al pecado. Murió a la vieja estructura humana. Murió a la semilla de Adán. Allí estaba crucificando al viejo hombre. Aun cuando en su ADN, lo explicamos el martes, estaba el ADN celestial. Mire, pero es que tengo que decírselo. Así como el hombre era un cuerpo sin vida, que Dios lo formó del barro, y sopla en él aliento de vida, es la semilla de Dios. Y ese cuerpo era como un vientre de una mujer en ese momento, o sea, le da vida. Esa semilla de Dios le dio vida a ese cuerpo. Hoy en día, naturalmente, hay un vientre de una mujer y llega una semilla. Y se forma una vida en ese lugar. Bueno, espiritualmente, el Espíritu Santo vino sobre el vientre de María y sembró la semilla de Dios para que hubiera un ADN santo, como fue en el principio, sin culpa, sin pecado original. Amén. Entonces Jesús, aún así, siendo con un ADN limpio, muere en la cruz. Pero cuando usted y yo pasamos a recordar ese acto, entendemos que Él murió por mí, Él se entregó por mí, que Él pagó por mí, y que yo al comer ese pan estoy recordando, simplemente recordando, y eso es el acto sincero de darle dignidad a lo que Jesús hizo, de darle importancia, porque le estoy diciendo a Dios, a los ángeles, al mundo, al universo, que Jesús murió por mí, que fue molido por mí, que fue apaleado, que fue vituperado por mí, que fue culpado por mí. Jesús muere para separarnos entonces ahora del pecado, para separarnos de la maldad y consagrarnos, darnos la oportunidad de consagrarnos. O sea, como le dije al principio, Dios propicia el momento especial, genuino, sin comparación, para que usted y yo podamos consagrarnos. Amén. Nos consagramos separándonos del pecado que nos asedia. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los efectos del pecado causaron el derramamiento de la sangre de Cristo. O sea, esa sangre fue derramada por los efectos del pecado. Esa sangre viene a vertirse sobre la tierra, a caer sobre la tierra, para santificar esta tierra, para santificar al hombre, y para que podamos decir legalmente dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para decir legalmente ese pecado es destruido cuando yo acepto, cuando yo como el cuerpo de Cristo. Fíjese, aunque sea de una manera representativa, lo espiritual trae una legalidad. Trae una legalidad. Y esa legalidad yo tengo que vivirla en fe. Pídale al Espíritu Santo que se la revele. Vívala en fe. Es mi milagro. ¿Cuántos quieren recibir un milagro? Yo necesito muchos. Pero quiero tener la conciencia de quién es el hacedor de milagros. Porque no me estoy comiendo un milagro, me estoy comiendo al que hace los milagros. Me estoy comiendo al que lleva la pasión por bendecirnos a usted y a mí. Es que a Jesús le apasionaba bendecir a la gente. Por eso estaba todos los días en la calle, de alguna manera
Y él sabía que ese sacrificio, iba a marcar que él estuviera presente o no aquí en la tierra, iba a seguir haciendo milagros. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Miren, si yo esté en mi casa o no, así esté trabajando y no pueda cuidar a mis hijos, así esté haciendo esto, ocupado en lo otro, Dios está guardando lo tuyo. Dios está guardando tus milagros. Dios está cuidando a tus hijos. Dios está cuidando mi hogar. Usted sabe cuánta violencia hay en la calle. Usted sabe cuántas familias hay divididas que no están cerca. Ayer falleció una prima mía y en su velorio, usted no sabe lo grande que somos los salones. Somos 18, tengo 18 tíos y cada uno se multiplicó bien, 5, 4. ¿Sí? Y éramos como 10 o 15 acá, porque los demás no está ninguno. O han fallecido o están fuera del país. Pero es entender que en medio de cualquier situación podemos estar o sentirnos solos. Y ahorita voy para allá después a llevar una palabra de esperanza, de vida, porque no voy a llevar tristeza. Con respeto, con seriedad, con toda la humildad que se merece. Pero sabiendo que en este cuerpo vamos a estar solos para rendirle cuentas a Él. Mire, es que no me interesa que usted me rinda cuentas a mí, o que le rinda cuentas al hermano, o que le rinda cuentas a tal o a cual. Y sé que se las van a pedir porque hay que llevar un orden. Pero me ocupa principalmente que usted y yo nos encarguemos de que mi vida le rinda cuentas a Dios. ¿Sabe? O sea, si yo me confío de que las cuentas que usted y yo rindamos a una persona, a un líder, al otro, si yo me confío de eso solamente, yo sé que usted y yo podemos engañar a cualquiera. Escúcheme, Jesús, es que usted y yo no le vamos a presentar ninguna excusa. Es que hablaron mal de mí y por eso me fui. Y Jesús le va a decir, ¿me lo dices a mí o me lo preguntas? Pero es que me maltrataron. Jesús le va a decir, mira mis manos fueron clavadas por ti. Pero es que me engañaron. Pero es que la tentación fue muy grande. Dice la palabra que Dios es fiel y justo para que ninguna tentación sea sobrehumana, o sea, más allá de la que usted y yo podamos resistir. Resiste y Él se va a ir. Cuando entiendo que Cristo murió por mí, que yo ese cuerpo ahora lo puedo hacer mío, puedo hacer ese perdón mío, puedo cubrirme con esa sangre sin hacer un acto grotesco, sino simplemente hacer una representación de partir un pan, algo físico, y comer su cuerpo, y agarrar una copa con un jugo, un vino y decir, esta es tu sangre, Señor. Yo no estoy diciendo que haga un acto de esto todos los días y que entonces ahora haga una religión en base a la Santa Comunión. ¿Usted me entiende? O sea, es que nos encanta mucho los patrones, nos encanta mucho las formas y no nos enfocamos en la esencia, o podemos perder la esencia. Por eso que le hablo de la oración. La oración no tiene un patrón específico, pero sí una esencia. Usted puede orar acostado, boca abajo, boca arriba,
de frente arrodillado, y en cada ocasión habrá un momento. Porque no le digo que agarre 4 sillas y se acueste boca arriba ahí para orar en la iglesia. O sea, sería como que, o en una plaza, tirado boca arriba en un banquito orando. Y la gente va a decir, bueno, esta es una borrachera de las... Vamos a quedar así. Bueno, al final, Dios sabe lo que usted está haciendo. Si los demás piensan y usted en verdad está orando, Dios lo bendiga. ¿Saben? Es que no me complico tampoco. No, es que hiciste. No se complique. Ame a Dios. Ame su obra. Ame la oportunidad que Él nos da. Es que hay que amar eso. Ame el cuerpo que le dio. Respete su cuerpo, valórelo. No se lo dé a cualquiera o a cualquier mujer o a cualquier hombre. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Porque es que yo necesito que usted y yo salgamos acá, mire, esperando todos esos milagros, porque nos llevamos el mayor milagro. Usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado, usted va a ser sanado, usted va a ser consagrado a Dios. Usted va a ver esos problemas salir de su casa, salir de su vida, salir de su mente, salir de su espacio, salir de su calle, de su comunidad. Pero necesito que mi templo, mi casa, este cuerpo, Dios diseñó para habitar conmigo, para que su Espíritu Santo habitara en él, esté sano, limpio, esté consagrado. ¿Ven? Nos consagramos cortando la comunión con el mundo teniendo comunión con Jesús. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El bautismo en agua lleva a una representación y a una comunión a un acto de muerte, viejo hombre, de olvidar mi pasado, de morir al pasado y renacer o resucitar o venir ahora a vivir una nueva vida. El acto de comunión por medio de la fe en yo vivir y tener palpable la muerte de Cristo, de que su sangre es el nuevo pacto, es el recordatorio o es la experiencia donde me permite tener esa comunión diaria con Dios. ¿Sí me expliqué? O sea, el bautismo es la muerte pasada. La comunión del cuerpo de Cristo y de la sangre de Jesús es la vida diaria en comunión con Dios, en coinonía, en el mismo sentido con su palabra. Cuando yo decido que este cuerpo, Señor, yo lo consagro a ti y no quiero que antes servía al mundo, lo que antes corría al pecado, lo que antes hacía lo que le daba la gana, ahora te sirva, ahora te sea útil, ahora sea dignificado por tu obra. No es solo por mí, por tu obra, por la obra que Él hace. Y esa obra es diaria, esa obra es día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, momento a momento. Dios está haciendo una obra contigo y conmigo. Dios está haciendo algo contigo y conmigo. Dios no se queda tranquilo. Dios no te va a dejar igual. Dios no te va a dejar destruido, derribado, no te va a dejar triste. Y esa tristeza que está hoy presente, ya mañana no va a estar. Va a haber gozo, va a haber paz, va a haber alegría. Pero esto no es temporal, es eterno. Lo glorioso de esto, la gloria de esto es que no es temporal. No es que medité media hora y entonces, bueno, me siento mejor. Es eterno, porque quedó sellado, quedó sellado. Mire, Jesús no se podía presentar en el cielo
sin esa sangre derramada. Dice que Él fue a la presencia de Dios por medio de esa sangre. Él se santificó a sí mismo por su sangre. Si Jesús, con ese ADN perfecto que no venía de la semilla de Adán, necesitó de su propia sangre santificada para ir a la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Se santificó a sí mismo, dice la palabra. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No hay sacrificio que yo haga que sea suficiente para Dios, sino el reconocer la sangre de Cristo en mi vida para yo ahora hacer su voluntad. Que no cambiemos el sentido de las cosas. No, pero es que yo tengo que flagelar mi cuerpo, y si yo hago un ayuno de 40 días, entonces Dios me va a escuchar, me tiene que escuchar. Dios no tiene por qué escucharte. Y tú no tienes por qué pasar hambre. Sí, porque si hacemos un ayuno fuera de la voluntad de Dios o simplemente nuestras fuerzas, lo que estamos haciendo es pasar hambre. No malinterpreten, no le estoy diciendo que no ayune, o que no ore, o que no haga esto, o que no haga las cosas para Dios. Hay que hacerlas, pero desde la perspectiva correcta, bajo la sangre de Cristo, bajo la humillación que Jesús recibió por ver su cuerpo transgredido, maltratado por nosotros, para nosotros ser libres, para nosotros no vivir en esclavitud, en atadura, no vivir en maldición, no vivir en enfermedad, no vivir en culpa. Eso no es suyo, eso usted no tiene por qué acostumbrarse a eso. Deséchelo. No lo atesore tanto ahora que no, pero es que esta enfermedad me vino por... No le busque la vuelta. Esto no es mío. Esto no es mío. Esto no me pertenece. Esto tiene que irse de mi vida. La sangre de Cristo es el pacto perfecto entre Dios y yo ahora. Y esa sangre me redime, esa sangre me lleva a un nuevo nivel, esa sangre me santifica, esa sangre me pone en el lugar santísimo. Y entonces mi cuerpo se sujeta al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo fue glorificado, fue sanado, fue levantado de los muertos. Hey, iglesia, eso es el evangelio, iglesia. Esto es el evangelio. No lo menospreciemos nosotros. No lo menospreciemos. Tienes el tesoro, tenemos el tesoro más grande. Palabras de vida. Palabras de vida, y no son palabras que se las lleve el viento, porque fueron consumadas. Fueron consumadas en esa cruz. Usted ve lo que es un respaldo, lo que es legalidad. Nos consagramos dando testimonio ahora de que somos parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10:17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, al tener comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo, también tengo comunión con la vida de mis hermanos. Señor, pero es que yo nunca hablé de ti. No hablamos del cuerpo espiritual de Jesús y del físico. Pero Jesús, si yo nunca te vi, ¿qué dice la palabra? Que somos su cuerpo aquí en la tierra. O sea, mi hermano
es parte de ese cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y yo hablar todos los días de mi hermano a espaldas, a decir, así sea la verdad, pero con la intención de que se riegue algo en contra de él. Y peor aún, hablar mentiras. Es una posición errada. Necesitamos hablar con el hermano, a favor del mundo o de la gente que está en el mundo. Esa tiene que ser nuestra oración. A favor de los demás, no en contra del Señor, pero es que destrúyelos porque no hacen tu voluntad, porque no vienen a la iglesia. ¿Qué posición es esa? ¿Qué posición es esa, hermano? Usted y yo en esa posición lo que hacemos es llenarnos de amargura, de resentimiento, porque el resto de tu oración no va a ser escuchada. Dice que si tienes algo contra tu hermano, ven, déjalo en el altar, déjalo a los pies de Cristo, perdona, restaura con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Y no es solo tu dinero, trae tu servicio, trae tu obra voluntaria. Esa es la ofrenda completa. No solo tu dinero, no solo esa semilla, sino esa posición de servir. Pero ¿qué hago yo sirviendo? ¿O de qué me sirve servir y servir y servir? Y hablo del cuerpo. Hablo contra el cuerpo de Cristo. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? O sea, Dios nos está llevando a consagrarnos en espíritu, alma y cuerpo. Que nuestro hablar, mire, que nuestra cultura cristiana sea, mire, es que yo no hablo de mi hermano, no vengas a traer chisme, vamos a hablar, ajá, ¿qué me dices? No, pero es que pasó esto, ok, vamos con él, o vamos con ella, vamos a solucionar él. Es el punto, que hay una cultura en nosotros de no seguir la rencilla, que hay una cultura en nosotros de no robar, así aparezca la cartera con $300 allí, eso no es mío. Tiene que haber esa cultura como cristianos de que yo levante eso. ¿De quién es esta cartera? No, entonces nadie, de repente salen 5 manos. No, esto está extraño. Esto está dudoso. Vamos a ir al punto donde las autoridades del lugar digan y ellos decidan, ellos organicen. ¿Sí? O sea, esa es la cultura cristiana. No es decir que somos cristianos. O sea, Dios no quiere que seamos la cultura de que, bueno, ya no soy venezolano, ahora soy de Cristo, ya soy del cielo. Que no sea esa cultura, sino la cultura de vivir el evangelio, de vivir el amor de Jesús, por el cual Jesús se entregó. Mire, y estaba partiendo el pan y el vino con los 12. No dejó a Judas por fuera. Estaba allí en la mesa con los 12 diciéndole: cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Mi cuerpo que va a ser golpeado y crucificado, mi sangre que va a ser derramada por nuevo pacto. Y usted dirá, bueno, pero ya ese acto se hizo o podía hacerse en ese momento efectivo porque Jesús lo estaba hablando y lo estaba haciendo de fe o con fe, sincero. Y es como el que yo hago hoy. Entonces, no, tenía que consumarse, tenía que llevarse hasta la muerte de Cristo, porque allí venía la resurrección, porque allí Él tenía un trabajo después de morir en otro lugar, y después de hacer ese trabajo tenía que resucitar y mostrar al mundo que podemos vivir en este cuerpo sin seguir la corriente de lo que Satanás diga, de lo que el mundo, el espíritu que está en el mundo diga, sino que puedo habitar en este cuerpo haciendo la voluntad de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es el poder, ese es el milagro más grande, y es allí donde está la victoria, es allí donde se derrama la sanidad, es allí donde los cielos se abren, es allí donde las ideas fluyen, es allí donde los emprendimientos empiezan a tener resultados, es allí donde los matrimonios se restauran, es allí donde las relaciones entre padres e hijos y padres se renuevan, se restauran.
Es allí donde los hermanos se perdonan. Es allí donde las guerras menguan. El espíritu del mundo siempre va a estar. Codicia, poder, avaricia, orgullo, vanidad, deseos, puros deseos de la carne. Siempre. La gente, que un hombre quiere tener tanto dinero es para tener todas las mujeres que pueda. Quiero vivir bien. Para mi familia, todo lo posible. Pero sumado a la enseñanza, sumado a los principios, sumado a los valores. Así que trabajemos en función de eso. Que esta ciudad se ha levantado el evangelio. Y yo sé que no somos los únicos. Seríamos orgullosos o vanagloriosos de decir, bueno, es que Maranata. No somos los únicos. Hay un cuerpo. Hay un cuerpo con el que trabajar. Cuando venga otro del cuerpo a hablarle de que no, que aquella iglesia, aclara eso allá. Acláralo allá y vas a ver que vamos a marchar mejor. Mire, yo tenía bases para criticar a uno o a otro, pero es que no lo hacía porque sé que no edificaba. Y al final buscaba era las autoridades, la forma de hacer las cosas correctas, y sabiendo que la verdad siempre va a prevalecer, que la mentira va a salir a la luz, el engaño va a salir a la luz. Como Dios tiene la última palabra, entonces el que haga la voluntad de Dios quede parado sobre esa palabra. Amén. Póngase sobre sus pies.